Atención ecuatorianos, la asambleísta Viviana Veloz informó que la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la crisis energética en el país tras un exhaustivo proceso de fiscalización impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana. En su intervención, Veloz destacó que la crisis energética actual es producto de la improvisación, el desconocimiento y la inacción de este gobierno, así como de la priorización de intereses electorales sobre las necesidades del país. Esta situación ha generado una grave afectación en todos los sectores de la población y la asambleísta subrayó la urgencia de implementar soluciones estructurales para mitigar el impacto de esta crisis sin precedentes. Vamos a mirar. De abril de este año, nosotros junto con mi colega Sofía Espín, como bloque de la Revolución Ciudadana, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional ese proyecto de resolución que hoy se está debatiendo para que precisamente se inicie el proceso de fiscalización sobre la crisis energética, porque recordarán ustedes que en abril se volvió a sufrir estragos nuevamente en las familias ecuatorianas y esa solicitud de proceso de fiscalización fue aprobada casi por la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional y luego trasladada a la Comisión de Fiscalización en el que realizaron este trabajo y posteriormente la elaboración del informe que hoy estamos debatiendo después de la comparecencia de distintos representantes de las instituciones del sector eléctrico del país. La crisis energética, colegas, legisladores y ciudadanos, no es solo un problema técnico en este momento en Ecuador, también es un problema humano que exige soluciones urgentes. La asambleísta Viviana Veloz informó que la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la crisis energética en el país tras un exhaustivo proceso de fiscalización impulsado por la bancada RC5. En su intervención, Veloz destacó que la crisis energética actual es producto de la improvisación, el desconocimiento y la inacción del gobierno, así como de la priorización de intereses electorales sobre las necesidades del país. Esta situación ha generado una grave afectación en todos los sectores de la población y la asambleísta subrayó la urgencia de implementar soluciones estructurales para mitigar el impacto de esta crisis sin precedentes. De abril de este año, nosotros junto con mi colega Sofía Espín, como bloque de la Revolución Ciudadana, presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional ese proyecto de resolución que hoy se está debatiendo para que precisamente se inicie el proceso de fiscalización sobre la crisis energética, porque recordarán ustedes que en abril se volvió a sufrir estragos nuevamente en las familias ecuatorianas y esa solicitud de proceso de fiscalización fue aprobada casi por la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional y luego trasladada a la Comisión de Fiscalización en el que realizaron este trabajo y posteriormente la elaboración del informe que hoy estamos debatiendo después de la comparecencia de distintos representantes de las instituciones del sector eléctrico del país. La crisis energética, colegas, legisladores y ciudadanos, no es solo un problema técnico en este momento en Ecuador, también es un problema humano que exige soluciones urgentes, que exige también que se puedan establecer las responsabilidades. Los ciudadanos en este país están indignados, están molestos, están llenos de coraje frente a esta crisis que paraliza las actividades, sobre todo las económicas. ¿Cómo puede ser que no se hayan tomado las previsiones necesarias y que tengamos por día racionamientos energéticos, eléctricos, de más de 11 horas al día? Esto es inaceptable. Es como si no se dieran cuenta que detrás de estos racionamientos energéticos están también familias que sufren. Por ejemplo, una madre que no puede refrigerar la leche de su bebé, un abuelo que no tiene oxígeno en el hospital, un agricultor que ve que pierde su cosecha por falta de riego, porque necesita electricidad, un comerciante o una persona que tiene una tercena que tiene que refrigerar sus productos cárnicos y ve que su mercadería se echa a perder, o los negocios que cierran sus puertas por falta de electricidad.
Y si esto no se soluciona, colegas legisladores y al gobierno, esto es un llamado al gobierno, va a significar más desempleo, más pobreza, más sufrimiento en las comunidades que se ven mayormente afectadas. Por eso hay que tener en cuenta que la paciencia de los ciudadanos se está agotando, se ha agotado. Están cansados, están hartos de las excusas, de las promesas incumplidas. Por eso exigen ya soluciones concretas, a mediano, corto y a largo plazo. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Se ha escondido detrás de sabotajes, de sequías, de excusas, de las zarigüeyas, entre otros. Y algo más grave que han anunciado en varios medios de comunicación. Ojalá esto no sea verdad, pero que han indicado incluso que en el mes de abril, por cálculos electorales, previo a la consulta, se escondió la verdadera situación de la crisis energética por la que atraviesa en este momento el Ecuador. Así que hago un llamado a que se dejen de inventar excusas absurdas para justificar la inacción gubernamental. Y esta crisis también es el resultado, colegas, de una combinación de muchos factores, como la reducción de la inversión en el sector eléctrico y también del Plan Maestro de Electricidad, que ha exacerbado este problema. La erosión regresiva en el río Coca, que amenaza la central Coca-Codo Sinclair y que ha sido ignorada durante 42 meses. Y precisamente esa central, Coca-Codo Sinclair, de la que se inventaron un sinnúmero de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, es la que hoy en día está dando abastecimiento eléctrico al país. Incluso el actual ministro de Energía, en una entrevista días anteriores, indicaba que Coca-Codo Sinclair ha permitido que el embalse de Masar crezca a 1.60 metros. Si esta central no estuviera hoy operando como lo está haciendo, el Ecuador prácticamente estaría ya en tinieblas. Entonces, las mentiras hoy empiezan a quedar desvirtuadas, mentiras que han venido instaurándose en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso. Pero parte de las acciones o de las cosas que no se ejecutaron para que se agrave esta crisis por la que hoy atraviesa el Ecuador es, por ejemplo, que en 7 años, desde los expresidentes Moreno y Lasso y el actual, no se ha construido nueva generación en este país, ni térmica, ni tampoco las renovables. Y más grave todavía, se han paralizado proyectos por terminar como Tuachi y Pilatón, que podría estarle entregando al país 253 megavatios. También la falta de reparación y mantenimiento sistemático y permanente que requiere todo el sistema eléctrico, en especial de las centrales térmicas, las cuales no han estado a tiempo para enfrentar los desviajes. Y también que el país tiene pérdidas muy elevadas que ascienden a más del 15%, cercano a 4.700 gigavatios por hora, de un consumo total del país de 32.000 gigavatios por hora. Y también que no se ha realizado un plan serio de ahorro y eficiencia energética. Y esto lo alertamos, colegas legisladores, cuando estábamos tratando el dichoso proyecto económico urgente que envió el país, que la Asamblea le aprobó, la ley no más apagones, que el gobierno y la bancada oficialista decían que era la panacea para la solución de la crisis energética, pero allí les advertimos que no era la solución, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Sin embargo, para que no se diga que las distintas fuerzas políticas bloqueaban el accionar del gobierno y que bloqueaban o que podían bloquear si no votaban a favor la solución de la crisis energética, fue aprobado casi por la mayoría de los legisladores de la Asamblea Nacional, pero se le advirtió que tenían que tomar medidas concretas y urgentes para abordar esta crisis. Sin embargo, ¿qué ha pasado? No hay solución y estamos enfrentando una crisis energética sin precedente en nuestro país. Por eso también, así como en ese momento nosotros le recomendamos que tomen las acciones adecuadas para dar la solución, nuevamente nosotros estamos presentando también estas posibles soluciones, exhortarle al gobierno que tome las acciones necesarias, así como también a la Contraloría General del Estado, que debe realizar una auditoría integral a todas las instituciones competentes con el sector eléctrico. ¿Y qué se debe hacer?
Como no se ha construido generación nueva en los últimos 7 años y la oferta actual de producción es insuficiente para la demanda del sistema, se debe implementar en forma urgente un parque mínimo de generación térmica de 600 megavatios y solar fotovoltaica de 1000 megavatios picos. También se requiere que la central Toachi-Pilatón, en especial en Ayuriquín, puesto que Sarapuyo ya está operando, la terminación inmediata de esta central, que permitirá contar con 204 megavatios hidroeléctricos nuevos para enfrentar la actual demanda que necesita el Ecuador. Asimismo, se debe revisar la situación de Quijos. Otra acción que debe tener en cuenta el gobierno es que debe proceder de forma inmediata a construir las obras de defensa para enfrentar la erosión regresiva en Coca-Cola Sinclair. De esta forma también se va a salvaguardar más de 8.000 gigavatios por hora que produce Coca-Cola Sinclair y se debe también proceder a resolver los otros problemas como sedimentos, etcétera, tomando las garantías con las que cuenta la central. Y en el mediano plazo dar prioridad en la construcción de los proyectos de la Cuenca del Pacífico por la complementariedad, terminar Toachi-Pilatón, continuar con los proyectos de la Cuenca de Guayabamba, desarrollar los proyectos hidroeléctricos que se encuentran en la región de Choco-Tumbes, y en transmisión se debe construir también al sur del país una línea nueva y subestaciones de 500 kilovatios para que una de las centrales de la Cascada de Paute y Santiago con Chorillos, así como una serie de líneas y subestaciones nuevas que permitirán abastecer al país de energía eléctrica, así como también colegas legisladores, y esperamos que el gobierno escuche, que entre en razón de las acciones que se deben ejecutar, también la implantación urgente de una nueva generación de 600 megavatios térmicos y 1000 megavatios pico solar fotovoltaico, además poner en operación, como ya lo dije, también Ayuriquín. Y otra cosa importante es la reinstitucionalización del sector energético, la división del Ministerio de Energía en Ministerio de Recursos No Renovables y de Electricidad y Energías Renovables, y poner al frente gente especializada en esta materia, sin desmerecer a quienes en este momento puedan estar allí, pero sí gente que tenga conocimiento para que de una manera adecuada e idónea puedan enfrentar el problema. Esta crisis energética es una crisis sin precedentes, que está dejando pérdidas millonarias en el país. Y no podemos permitir que muchas veces la falta de visión, la falta de liderazgo nos sigan llevando a esta situación catastrófica. Por esto demandamos, exigimos y exhortamos cambios y soluciones concretas que dejen de afectar la vida de los más pobres de este país. Gracias. Entre las propuestas que presentó destacó la implementación de un paquete de generación térmica de 600 megavatios y la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 1000 megavatios. Además mencionó la importancia de concluir la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que aportaría 205 megavatios al sistema, y la construcción de obras de defensa para el proyecto Coca-Cola Sinclair, que protegerían 8.000 gigabytes de energía. También propuso un plan urgente de ahorro y eficiencia energética, el mantenimiento del parque térmico actual y la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Estas acciones, según Veloz, son esenciales para garantizar la estabilidad del sistema energético y enfrentar con responsabilidad los desafíos actuales. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia soluciones. Por lo que está proponiendo allí Viviana Veloz son soluciones. Pero pregunto, ¿ustedes creen que el señorito haga caso? A él más le puede el ego de niño rico que de presidente para un país. Suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo